adelante. Bueno, aquí les muestro los temas que vamos a desarrollar. Obesidad lo vamos a dejar, solamente quiero que tengan presente lo que es la evaluación, ¿ya? Toda la evaluación y todas las pautas para que conozcan cómo se enfoca el paciente gerontológico. Con respecto a desde el punto de vista pediátrico, no olviden que siempre el enfoque debe ser desde lo biopsicosocial, el componente espiritual, el componente funcional, o sea, así sea. ¿Cómo vamos a evaluar la dieta? No se olviden de que debemos evaluar todas esas áreas, o sea, la cuadrivaloración, habrán de la que conocerán, supongo, esa cuadrivaloración debe ser tomada en cada uno de los temas que surjan aún desde cualquiera de las áreas. Vean cómo, entonces, basándonos en este tipo de componentes, debemos profundizar en una muy buena historia clínica, para después ir y hacer el enfoque desde la nutrición. Debemos diferenciar lo que es la nutrición de lo que es la alimentación. Alimentarse es el acto de proporcionar al cuerpo los alimentos para ingerirlos. Cuando hablamos de la nutrición, ya ese proceso ya es biológico, interno, por el cual ingerimos alimentos, obtenemos los nutrientes para que cumplan su función ya a nivel celular. El acto de nutrirse es involuntario, es inconsciente. Alimentarse pasa a ser una cuestión voluntaria. Eso también va cuando necesitemos hacer intervenciones. Debemos diferenciar bien si el trastorno es nutricional o si el trastorno está a nivel de la alimentación, porque puede tener trastornos deglutorios, que el paciente está desnutrido simplemente porque no está ingiriendo alimentos, porque no puede, supongamos, desde lo motor. Entonces, esa diferenciación es importante porque la intervención también es distinta. Estar bien nutrido es fundamental para eso, para el desempeño físico, mental y funcional, para la productividad y la calidad de vida. No olvidar que estar en déficit o en exceso genera trastornos y tenemos presentes las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Nutrirse y alimentarse, aquí en este gráfico podemos ver que tiene como funciones, la función de la nutrición tiene una función plástica, una función energética y reguladora. Yo aquí he hecho en el gráfico que está a la izquierda, ahí se puede visualizar muy bien cuáles son los alimentos que aportan para la función plástica. La función plástica viene a ser la estructura, ¿verdad? Para la estructura esquelética, o sea, toda la estructura física, y esa función la cumplen lo que son las carnes, los pescados, la leche, los derivados, o sea, todo lo que está basado a nivel proteico. La función energética la va a aportar los cereales, los azúcares derivados, los aceites y los lípidos, cualquier grasa que participe. Y la función que tiene que ver reguladora está relacionada con el agua, con las vitaminas, con los minerales, que tiene una fundamental trascendencia porque incide ante todo en el metabolismo. Y la que cumple función tanto plástica, energética como reguladora, a ver si ahora. Ah, está bien, pero creo que no se escucha, ¿eh? A ver, sí, ahora sí. La función plástica, energética y reguladora está dada por los hidratos de carbono, los frutos secos, o sea, como vemos, todos los nutrientes son imprescindibles, o sea, cuando vamos a pensar en la dieta, no debemos obviar ninguno de los nutrientes, porque cada uno tiene su función. Aquí a la derecha les muestro, y después lo voy a desarrollar un poquito más con respecto a lo que es el plato que se presentó, el plato argentino, cómo ya no necesita tanta elaboración desde ir evaluando cuántas calorías, cuánto tenemos que aportar,
sino que a nivel mucho más general, o sea, sin ser el especialista en nutrición, uno puede orientar al paciente de una forma mucho más práctica. Esa es la presentación que se hizo y es interesante por eso, porque tiene acceso a cualquier persona a comprenderlo y aún el que no sea un profesional nutricionista, como muchas veces nos pasa a nosotros. Sin serlo, porque no tenemos nutricionistas cerca, tenemos que resolver problemas nutricionales que si nos vamos a las tablas y queremos medir si cuántas calorías hay que para este paciente, y tenemos que dedicarnos por lo menos 3 consultas para poder llegar a alguna conclusión sobre nutrición. Pero para el caso de quien no tenga un nutricionista, bueno, puede tener parámetros mucho más amplios y lograr dar una dieta, una recomendación que sea aceptable. Ahí el plato ustedes ven cómo está dividido, en la mitad hacia la izquierda y 2/4 a la derecha. Después vamos a poder visualizarlo mejor. Las necesidades nutricionales van a ser distintas y esas van a estar basadas en el sexo, en la edad, cómo es la composición corporal, cómo es la actividad, cuáles son los factores culturales, ambientales y socioeconómicos. O sea, no se hace una receta magistral para todos. De ahí la cuadrivaloración que yo les decía. ¿Cómo vamos a obtener los requerimientos? La energía, que tener en cuenta que la necesidad de energía disminuye con la edad. Entre los 20 y los 60 años va disminuyendo y, por ejemplo, cuando ya se llega a los 80 años, a los 80 puede que se requieran entre 300 a 600 calorías menos que las que se tenía a los 30 años. Entre los 30 y los 80 hay una diferencia importante. Es por eso que, porque las características de la persona mayor, los cambios en su metabolismo, los cambios en su actividad, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Que no solo depende de continuar solamente con el peso, tener presente eso, cuánto grado de actividad, porque si no tenemos muchos obesos, que son personas mayores obesas y generalmente obesos desnutridos porque son sarcopénicos. Entonces, cuidado con las calorías que se manejan, no manejarlas en menos por ese riesgo de desnutrición y, o sea, teniendo en cuenta que tal vez bajamos las calorías totales, pero tenemos que tener todos los componentes muy bien estructurados para no hacerlo desnutrido. El adulto mayor tiende a comer menos, tiende a reducir, supongamos, cena, ingresa mucho menos y eso hace que no cumpla con la cantidad de la necesidad energética diaria. Y eso va en desmedro del ingreso de proteínas, del ingreso de vitaminas, en el afán de buscar comer la menor cantidad de veces posible, termina haciendo comidas desproporcionadas, muchas veces con exceso de hidratos de carbono, con menos calorías totales, con menos vitaminas, con menos proteínas. Entonces eso hay que prestarle mucha atención, pero sí evitando el exceso de consumo energético que lo puede llevar al sobrepeso y a la obesidad. Las proteínas, en general en el anciano la absorción intestinal es normal, pero ¿qué sucede? Tienen esa tendencia a comer menos calorías diarias, hace que corra el riesgo que tenga menos aprovechamiento de las proteínas. Y ahí digo la dieta que sea armónica, proporcionada y adecuada. Y hay que tener presente que muchas veces hay aumento de las necesidades por enfermedades, por infecciones. Nosotros hace unos años siempre decíamos que las proteínas, la cantidad de proteínas en la persona mayor debía ser, así como está a la derecha, de 0,8 gramos por kilo por día, que representara el 10 al 12% del ingreso total. Hoy se ha visto, pensando siempre en el riñón, que como hay deterioro, que la función renal, entonces se reducía la ingesta proteica. Hoy se ha visto que si está en menos, como sería en este caso, hay un balance nitrogenado negativo en el caso de las personas mayores. Entonces, ¿cuánto se debe administrar de proteínas? De 0,9 a 1,1, o sea, 1 miligramo por kilo por día sería lo adecuado, y eso no afectaría a la función renal. Los hidratos de carbono, tenemos como las recomendaciones, aún como sucede con las personas adultas,
la de la edad media y aún los jóvenes, es del 50, debe representar el 50-60% de las calorías totales. Representadas, ¿por qué? Especialmente por los cereales integrales. Porque el cereal integral aporta muchos beneficios, no solo por la presencia de polisacáridos, que va a permitir que al ser absorbidos a nivel del intestino, generen una glucemia con un nivel menor y más prolongada, porque ingresan en forma también más lenta, sino que también aportan fibras dietéticas, vitaminas, minerales, por eso se prefieren los integrales a los azúcares simples. Las verduras, las hortalizas y las frutas y oleaginosas también tienen hidratos de carbono. Con respecto a los lípidos y las grasas, debemos tener presente que son recomendables y deben formar parte de la dieta. Actualmente es como que hay una difusión de menos grasa, menos todo, pero la grasa es parte de la estructura, no solo aporta energía, sino que recordemos que el sistema nervioso tiene su base, que es en lípidos. Entonces las dietas muy restrictas durante largo tiempo también es una dieta disarmónica que puede provocar trastornos. Por supuesto, se debe tener presente que los ácidos grasos, o sea, todas las que son grasas saturadas deben de disminuirse, ¿ya? Y buscar que sean dentro de los poliinsaturados y especialmente los monoinsaturados, donde el porcentaje adecuado sería un 17%. Este tipo de ácidos grasos no solo está en relación en aportar energía, sino que se ha visto que actúa en la prevención de todo lo que es las patologías asociadas a lo cardiovascular, la demencia y mejorarían la respuesta inmunitaria, ¿no? El aporte de los ácidos grasos omega 3, omega 6 en los pescados especialmente. Con respecto a la fibra, ¿cómo indican ustedes la fibra? A ver, ¿qué tienen idea de la fibra? ¿Cómo la recomiendan? ¿Qué es lo que hacen? La chaucha es uno de los alimentos. Bien, y cuando ustedes dan suplementos dietarios que tengan fibras, ¿ya? Y cuando las recomiendan, ¿qué limitaciones tienen? Bueno, eso sí, a ver, ibas a decir. El tema del agua, o sea. Sí, eso es importante. ¿Qué decís con respecto al agua? No, que el consumo de fibra tiene que ir acompañado siempre de la ingesta de agua, claro. Es una cuestión de que reabsorbe a nivel del intestino, claro. Y la persona mayor tiene ese problema, que generalmente cuando hacemos una dieta le decimos, bueno, coma cosas que tengan mucha fibra y le hacemos un cambio brusco de dieta. Y le hacemos recomendaciones que por ahí, como el intestino de la persona mayor tiene otras características y necesita una cierta adaptación, cuando nosotros decimos fibra de 20 a 25 gramos al día, es preferible comenzar en forma muy lenta. Tal vez empezar con 5 o 10 gramos, le hacemos pequeñas modificaciones, le decimos que tiene que ir acompañada con líquidos, porque si no es probable que en la próxima consulta le llegue y le diga, mire, de la fibra que usted me dio, que coma, yo ya no quiero saber nada porque me provocó distensión, flatulencia, constipación. Hace el efecto opuesto, por ejemplo, en la parte evacuatoria. Entonces, empezar lento y que que se asegure una buena ingesta líquida. ¿Ah? Y después ahí, bueno, tener como objetivo los 20-25 gramos al día, pero en un cierto tiempo, para facilitar la aceptación de los cambios de dieta. Esto, al comienzo yo les dije, es un tema cultural. Entonces, cuando queremos hacer modificaciones, tenemos que ir haciéndolas en forma lenta, sabiendo cómo cocina, qué es lo que hace, cómo le voy a modificar, porque todo cambio brusco puede hacer o que no se respete o directamente que si lo cumple tenga algunas consecuencias. ¿Sabes? Entonces hay que ir lento, no hacer grandes cambios, porque recuerden que pertenecen a una familia donde deben integrarse todos, no hacer dieta exclusiva para el propio paciente porque es anciano. Y después, bueno, el agua, 30 mililitros por kilo por día. El tema de los 2 litros diarios hay que tenerlo presente, pero siempre sabiendo si este paciente, según su patología clínica o no,
es adecuado. Son aportes que se deben dar, pero siempre pensando en el paciente. Con respecto a las vitaminas y minerales, muchas veces tenemos a los pacientes que vienen y dicen, no me va a dar las vitaminas, ¿no? O sea, hay como una demanda constante de vitaminas, ¿no? Entonces, me pasa tal cosa, pero no me va a dar vitaminas. Entonces se pide vitamina por lo que sea, vitamina porque tiene trastornos, qué sé yo, olvidos, o vitaminas porque dice estoy comiendo menos, o vitaminas porque sí, como si fuese esa cosa mágica que va a cambiar de ahí en más todo. Si el médico me dio vitamina, el médico es bueno, ¿ya? Entonces, eso también hay que tener presente. Que si tiene una dieta que es adecuada, que es armónica, se le explica que, bueno, que vamos a ver, actualmente podemos hacer dosajes de vitamina, dosaje de vitamina D, dosaje de ácido fólico, vitamina B12, no sé, todos desconozco de los lugares de donde provienen, pero para nosotros aquí es accesible, ¿ya? Pero si no es así, no hace dieta completa, y bueno, hacemos la evaluación para aquel que sea necesario. Sí tenemos que tener presente que podemos hacer aportes porque el tipo de dieta muchas veces por causa del paciente o por causa del entorno no son adecuadas. Entonces cuando el paciente está institucionalizado o tiene trastornos funcionales, que no tiene buen acceso al alimento, no le es accesible porque tiene trastornos motores y uno presupone que la dieta no es completa, si son alcoholistas, si toman muchos fármacos o si ya sabemos que tiene trastorno de mala absorción. En ese caso sí podríamos ya plantearnos en hacer suplementar, que seguramente tendríamos que hacer un esquema también de suplementar mejor la estructura de la dieta. ¿Alguna pregunta, algo? Esto es el gran tema, ¿no? Y me va a dar vitamina, no, yo no quiero saber nada de vitaminas porque engordan, ¿no? Hay que también tener muy en cuenta los mitos y los prejuicios que hay con respecto a la alimentación. Esto yo les doy el ejemplo, explicar qué son las vitaminas, porque así como tenemos la demanda de vitaminas, tenemos el rechazo de todo aquello que generalmente las personas mayores asocian cuando se quiere administrar. Supongamos, dosamos vitamina B12, aparece baja, queremos hacer el aporte, y dice, no, yo la vez que me dieron la vitamina B12, aumenté de peso de forma increíble. Muchas veces la vitamina B12 se ha dado complementada con analgésicos, con corticoides, que son las fórmulas más frecuentes. Entonces el paciente tiene muy incorporado la vitamina B12, que muchas veces lo que ha tenido es un exceso de ingresos de glucocorticoides. Entonces eso también se puede ir explicando y se le consulta bien en qué momento, en qué circunstancia lo tomó, porque en caso de estar baja cualquier grupo vitamínico es necesario administrarlo como suplemento. El hábito, tener en cuenta que es una forma de conducta que es estable, que está adquirida por la repetición de actos o por la tradición. Eso lo tenemos que tener en cuenta cuando queremos cambiar cualquier dieta. Y tener presente de que el consumo de sal es un hábito, que dentro de esos hábitos los productos enlatados tienen un gran aporte de sal, y lo tenemos que tener presente y también decirlo, que cualquier golosina y eso también informar que por ahí son como alimentos que no se tienen en cuenta dentro de la dieta diaria. Entonces también ir a buscar en los hábitos cotidianos, que muchas veces las personas no lo tienen registrado y dicen yo comí esto y comí esto, mencionan 3, 4 comidas diarias y no mencionan todas esas porciones que ingresan de alguna u otra manera y que no lo registran porque es habitual. Los cubitos, los calditos. Eso, el de los calditos, es algo importante porque aportan con un concentrado y lo tienen como parte del condimento o como el suplemento que hacen siempre. No, porque me tomé un caldito antes del almuerzo, tiene mucho hidrato de carbono, tiene mucha grasa y mucha sal. Este de que yo les decía, yo lo tomé de la licenciada Carla Esquivel, que es especialista en nutrición, de acá del grupo de atención gerontológica de acá de la universidad, de la que yo formo parte, dirijo, eso también tengan presente, acá dentro de la institución tenemos un servicio de asistencia gerontológica que es DAGIUM,
que tiene toda una estructura con un enfoque interdisciplinario, entre los cuales está la licenciada Carla Esquivel. Vean cómo este es el plato argentino que fue presentado hace 1 año, 2 años, y vean cómo está estructurado el plato. Imaginen que este es el plato diario, ¿no? Entonces, cómo cuando se sirve, siempre tener presente que las frutas y las verduras deben cubrir el 50% del plato. Cómo las legumbres, los cereales, tienen esa distribución. Fíjense que el agua queda centralizada como algo básico, ¿ya? Que esto es muy diferente a lo que veníamos viendo siempre, las pirámides, ¿no? El óvalo nutricional. Esto les aporta mucho porque incluye también la sal y la actividad física. Es fácil para evaluarlo, o sea, para uno tenerlo presente, pero es fácil también para presentárselo al paciente y explicarle, ¿tá? Cómo debe comer su plato diario. Fíjense que la porción de dulces y grasas está considerada, pero es un bajísimo porcentaje del ingreso. Según estas guías alimentarias, considera 6 grupos de alimentos. Los 6 grupos son frutas y verduras, legumbres, cereales, como estaba ahí en el plato: papas, pan y pasta, leche, yogur y queso, carnes y huevos, aceite, frutas secas y semillas, alimentos de consumo opcional como eran las golosinas, las gaseosas. El agua segura, menor consumo de sal y actividad física. Interesante es estos 6 grupos y esa distribución, ¿no? En cada grupo, supongamos legumbres, cereales, papas, pan y pastas, es que en los porcentajes nosotros lo podemos intercambiar. Por ejemplo, si en el plato tenemos legumbres, no podemos agregar legumbres, pan y papas sin disminuir las proporciones. ¿No? Entonces, si en un plato pusimos legumbres y papas, los dos tendrían que ir a la mitad para cumplir con la proporción. O sea, esos son intercambiables. Cada uno del grupo, uno lo puede intercambiar. Si agrega aceites o consume muchas frutas secas en el día, o los frutos secos, en el día, bueno, ingresar menos consumo de aceites porque ya está siendo reemplazado en la dieta del día, ¿no? Entonces, uno puede ir regulando el yogur. Si comió una porción de queso, supongamos, de 100 gramos, bueno, el yogur y la leche se tendrían que distribuir de tal manera que no supere, porque si se toma 2 yogur más las porciones de queso, o sea, está haciendo un exceso de ingreso que va a desproporcionar el resto del plato. ¿Comprenden? Sí. ¿Van comprendiendo eso? Después lo ven. Esto lo pueden después ver por internet a la presentación de estos productos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? 4 comidas al día. Eso al adulto mayor hay que decírselo, porque generalmente saltea 1 o 2 comidas. O no desayuna, o no cena, o va salteando. Las 4 comidas son importantes. Con todos los grupos de alimentos. Por eso esos grupos hay que tenerlos y enseñarlos cómo están. Realizar actividad física. De nada sirve dar suplementos nutricionales a nadie si uno no realiza actividad física. Porque si doy suplementos proteicos a alguien que está postrado y no tiene ningún tipo de kinesiología ni terapia ocupacional, así como entró, se pierde. ¿Ah? Porque para salir de una sarcopenia necesito no solo estar bien nutrido y tener un buen aporte proteico, sino tener actividad física hacia donde van a ir dirigidas esas proteínas para reconstituir el músculo. Pero un músculo sin actividad no tiene sentido de que sea hipertrofiado, no se va a hipertrofiar, ¿ah? No va a aumentar de volumen por más que le demos muchas proteínas. Eso porque está muy difundido los suplementos proteicos a nivel público, y si no se realiza actividad física, si se está siempre sentado, por más suplementos proteicos que tenga, no significa nada. Ingresan y se pierden. No van al músculo como uno quisiera. Al músculo llegarán si hay actividad física. La vida activa, tener el peso adecuado, la alimentación saludable. Y especialmente elegir
que sean alimentos preparados en casa, ¿verdad? Por los alimentos elaborados, uno por ahí está actualmente bastante el hecho de recibir las comidas elaboradas de afuera, para ya preparadas para las personas, y eso hace que se desconozca realmente qué preparación tiene y qué contenido. Y el tema social, estimular que la comida sea un acto no solo personal sino social, cambia las características y llega de manera diferente, actuando a todos los nivelos, lo bio, psico y social, lo que es el alimento en sí mismo, ¿ya? Entonces, estimular que sea comer tranquilo, lo posible, acompañado de porciones moderadas. Esta recomendación es la que hace la guía esta argentina. Fíjense ustedes cómo de frutas y verduras constituyen medio plato, por ejemplo, en el almuerzo y medio plato en la cena, ¿ya? Deben ser consumidas a diario y debe haber 5 porciones entre las frutas y las verduras. Que tenga variedad y color, eso ustedes lo pueden ir enseñando, pueden ser gelatina, ensalada de fruta, licuados, compotas, torta. Y con respecto a las carnes y huevos, la distribución semanal debe ser 3 veces de carne roja, 2 de carne de pollo y 2 o más de pescado. Actualmente no hay limitación, no hay limitación de la ingesta de huevos, o sea, un huevo por día está admitido. Antes había mucho más restricción, entonces se decía 2 veces por semana, y llegó un momento que se decía también 1 vez por semana. Actualmente el ingreso que hay de colesterol, si no hay gran trastorno, es recomendable, puede ser recomendado 1 vez por día. Y por ahí sugerir que saquen la yema del huevo. Por eso, pero depende de si hay dislipemia o no, por eso ya se va a evaluar según cada caso, ¿ya? Así como el agua. Muchas veces hay descompensaciones en insuficiencias cardíacas, pero el paciente sigue teniendo la recomendación, pero no se olvide de los 2 litros de agua por día. Entonces, ese aporte constante en un paciente que tiene una patología que no va a poder tolerarla, por más que sea el agua, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y lo mismo, bueno, pasa con todas estas recomendaciones. Estas son recomendaciones generales, después son particulares según el estado del paciente. Preferentemente agua, porque muchas veces se dice, sí, pero yo tomo jugo, es en lo posible agua, porque perdemos el control muchas veces en los jugos de cuántos hidratos de carbono más están aportando, o sea, qué otros contenidos tienen, porque las personas piensan que agua o jugos, y los jugos cualquiera da igual, y muchas veces tienen alto contenido de sal, muchos hidratos de carbono, ¿no? Y no esperar a tener sed, esa es la otra, yo nunca tengo sed, eso lo van a escuchar siempre en la persona. Esto es el cálculo es muy simple, o sea, viene a ser un resumen de lo que hemos venido viendo, y con respecto a la cantidad de aporte de calcio y de vitaminas al día, está registrado aquí. Pero vean que todo esto tenemos índices, o sea, uno puede hacer una aproximación a la cantidad de calorías que va a aportar al día según los kilogramos de peso. Pero en el lado izquierdo tiene, por ejemplo, que se pueden utilizar índices. Cuando uno quiere ser mucho más preciso, podemos utilizar índices. Hay de varios tipos, yo les presento ese. Por ejemplo, para el caso del varón, 13.5 por kilo más 4,87. O sea, hay como un factor de corrección. O sea, va a depender de cuánta exigencia tengamos en elaborar la dieta. Una persona común, nosotros no especialistas en nutrición, podemos basarnos en la estructura más general. Si queremos ser específicos y no tenemos un nutricionista, y bueno, tendríamos que ir a buscar modos de tener esa precisión que el nutricionista lo haría, ¿ya? Y después tener en cuenta también que hay otras exigencias por las cuales uno tendría que calcular el gasto energético total, donde tenemos que ver el estrés metabólico, la actividad física, la fiebre, en esa precisión que yo les decía, ¿ya? No es lo mismo si tenemos un paciente que está en cama, o sea, sin actividad física, a alguien que sale, camina y hace otras actividades, ¿ya? Entonces, esos son factores a tener en cuenta. Todo esto se lo van a llevar, así que
¿Cómo vamos a hacer la valoración nutricional? Podemos hacerla desde una perspectiva global, teniendo en cuenta los componentes físicos, pero también tenemos distintos compartimientos corporales que nos pueden aportar datos a considerar, como son los parámetros bioquímicos. El peso es un buen indicador de la masa corporal. Nosotros sabemos que, si hacemos un seguimiento, nos va a hablar de los balances positivos, los balances negativos que vamos teniendo. Pero también el peso nos está indicando, es indicador de discapacidad y morbilidad. Por ejemplo, una persona que disminuye de peso puede ser un indicador de persona frágil que pronto puede empezar a caer y ser dependiente de terceros. Entonces, el hecho que disminuya de peso, el hecho de que esté desnutrido, es un signo de alarma, porque no solo es de la alarma desde el punto de vista de la salud, sino es una alarma porque hay que empezar a buscar recursos de soporte, porque es una persona que está en mucho riesgo de ser dependiente. Y después, bueno, tenemos la talla, ¿no? Que la longitud, podemos utilizar parámetros como una medida indirecta, como la altura de talón rodilla, cuando no podemos medir la altura del paciente con el metro. El índice de masa corporal valora el estado nutricional global y refleja el contenido de grasa corporal. El problema está que el tener en cuenta solo el índice de masa corporal en la persona mayor no es tan cierta como pasa con el adulto joven, ¿tá? Porque hay una desproporción en grasa, hay distinta distribución de la grasa, entonces el índice de masa corporal, como nosotros lo tenemos dentro de esos valores normales de la persona adulta, no se ajusta a lo esperable en el viejo, ¿tá? Entonces, cuando ustedes dicen, vamos a ver cómo está el estado nutricional y toman solamente el índice de masa corporal, y con ese índice de masa corporal valoramos con los valores que nos aportan para los adultos jóvenes, en el caso del viejo puede fallar. ¿Ah? ¿Entienden? Es mucho más impreciso para valorar el estado nutricional. Después podemos tener valores que es la circunferencia media del brazo, la circunferencia de la pantorrilla, que es una medida muy sensible para si hay pérdida de tejido muscular, ¿no? Entonces, para la sarcopenia medimos el perímetro de pantorrilla. Pero también es indicador de disminución de la actividad física, como yo les decía. Ojo, cuando tenemos una persona con sarcopenia, con pantorrillas que están por debajo de los valores normales, que nos está hablando también de baja actividad física. Posiblemente sí, regulamos la actividad física, aumentamos la masa muscular y podemos hacer una cadena de acontecimientos positivos en el metabolismo, en las características psicológicas, las emocionales, hacemos que tenga otros encuentros sociales que va a recomponer la parte física. Y los parámetros bioquímicos que podemos valorar son la albúmina y la prealbúmina. La prealbúmina tiene una vida media corta, entonces cuando hacemos una intervención nutricional nos puede servir para ver qué movimiento tiene la intervención que estamos haciendo. ¿Ah? Porque la albúmina sabemos que tiene una vida media de 21 días, entonces nos va a tardar en hacer un movimiento para saber qué podemos hacer. Sí. Entonces vean ustedes cómo esto nos permite, midiendo la albúmina, nos permite ver el grado de desnutrición, que puede ser leve, por ejemplo, entre 3 a 3.5, o puede haber una desnutrición grave si es menor a 2.1. Entonces eso lo vemos en el laboratorio, o sea, tomamos un laboratorio y ya tenemos los parámetros de nutrición. Hacemos una intervención, pedimos hacer un seguimiento, que eso generalmente se hace en las instituciones, o sea, cuando está en el hospital, supongamos, tuvo un episodio agudo que requirió internación. Estamos haciendo una intervención nutricional, podemos pedir prealbúmina y hacer un seguimiento durante la internación como para ir evaluando qué respuesta está teniendo desde el punto de vista nutricional. Para ello nos sirve esto, albúmina o prealbúmina.
Y después colesterol. Fíjense que yo le estoy dando todos parámetros de laboratorio que los pedimos casi siempre y los tenemos a mano siempre. ¿Tá? Como el colesterol nos puede alertar sobre la depresión avanzada de proteína visceral y es indicador de mortalidad. Por eso cuando le exigimos o le decimos qué pasa con las dislipemias, le hacemos dietas muy restrictivas, por ahí podemos ir generando un estado de desnutrición, ¿no? Y el colesterol puede ser un indicador. Ya ven que según los valores podemos tener también parámetros de desnutrición leve cuando está entre 180 y 140, de desnutrición moderada entre 100 y 140 y es grave cuando es menor de 100. O sea, no siempre tener el colesterol muy bajo es de éxito terapéutico. ¿Estamos? Podemos estar por ahí generando un desnutrido por un exceso de intervención nutricional. Estamos regulando bárbaro la dislipemia que tuvimos. Sí, pero ojo que estamos generando un desnutrido, con riesgo de fragilidad y de dependencia posterior. O sea, estamos generando otro trastorno mucho más amplio, que era el de bajar el colesterol. Y después, otro parámetro también en cuenta para tener, para el caso de diagnosticar desnutrición, es el caso de los linfocitos, evaluar los linfocitos, que también nos permite establecer un diagnóstico de desnutrición leve o grave cuando son menores a 800 linfocitos por mililitro. Yo se lo estoy dando así por el tema de los tiempos, ¿sí? Pero ustedes después lo analizan y lo pueden ver mejor. Entonces, vamos a hacer un diagnóstico sindrómico, el síndrome individual del estado nutricional, el etiológico, que tenemos que ir a buscar las patologías que lo pueden estar provocando, y el tipo y gravedad de desnutrición, si lo que apareció es desnutrición, ¿no? O el tipo de obesidad, si lo que nos está apareciendo es obesidad. Usando ¿qué? Los parámetros clínicos, los antropométricos y los analíticos. ¿Qué herramientas tenemos para hacer esta evaluación? Aparte de hacer la historia clínica, aparte de tener estos laboratorios, ¿no? Fíjense, tenemos el Determine, que es una autoevaluación del riesgo nutricional. Yo después se los muestro. Y lo puede hacer, como es de autoevaluación, el mismo paciente lo puede hacer antes de ingresar a la consulta o el que lo acompaña, ¿tá? Y nos permite, por los parámetros, los resultados que nos da, decir si el paciente está desnutrido, si va a requerir intervención dentro de los 6 meses o si puede seguir como está porque está bien, ¿tá? Después tenemos el Mini Nutritional Assessment, que ya aquí sí mide la historia dietética, la antropometría, los datos bioquímicos y la valoración subjetiva. Esto es muy recomendable, ¿tá? Porque este nos da una serie de parámetros que nos va permitiendo hacer un diagnóstico inicial, si hay o no desnutrición, y si aparecen signos de desnutrición inicial, nos permite profundizar para llegar a conclusiones más ciertas, ¿tá? Ahora lo vamos a ver. Y después, el CONUT, el control de nutrición, el de la valoración global subjetiva no se lo doy, porque es más de la especialidad, lleva mucho tiempo, entonces no es algo que tengamos en cuenta como médicos geriatras, porque tenemos que hacer la diferencia de los tiempos como evaluación. Tenemos una consulta como una consulta médica habitual. Pero sí, el control de nutrición, el CONUT, es algo que tiene la ventaja de que es exclusivamente tomado por laboratorio, ¿tá? Entonces, ¿qué medimos? Detectamos, como les dije recién, albúmina, linfocitos y colesterol. Vale para los ingresos hospitalarios, ¿tá? En España está ya regulado esto y ya hay estudios hechos donde ellos lo utilizan. Nosotros acá no lo hemos implementado, pero es un buen parámetro inicial para saber cómo es el estado nutricional del paciente solamente teniendo ese laboratorio, ¿eh? Entonces, siempre realizar el Determine. Entonces, ¿cómo hacemos? Siempre realizar el Determine. Chequea a los ancianos ambulatorios el riesgo nutricional. Es un screening, ¿eh? Hacemos la valoración gerontológica integral, ¿tá? Bio, psico, social, y se completa con el Mini Nutritional, ¿tá? Que evalúa el riesgo de desnutrición en el anciano frágil y es un factor predictivo de estancia hospitalaria, costo sanitario y mortalidad. Fíjense que con esto nosotros ya tenemos un parámetro general del paciente, teniendo esos tres
esos 3 valores. Yo aquí les había traído después se los voy a mandar, ¿tá? Se los mando con la doctora Cintia, como para que vean de qué se trata todo esto del mini nutritional y todo, para que vean que es práctico, es simple y es fácil de administrar. Ya les digo, el Determine está basado en una serie de puntos, de preguntas que se le hacen, a la persona acerca de cómo es su nutrición. ¿Tienen alguna pregunta? Mientras yo busco esto. Sí, tengo copias, pero me dicen que ustedes se retiran. La idea mía era dejarles la copia para que la... Bueno, la idea era esto. Yo les iba a dejar todas estas copias para que las tuvieran. Pero me dicen que terminamos y después empieza otra clase y después se van, así que bueno, la idea era... Por ejemplo, les digo con respecto al Determine, le ponen 2 puntos a cada uno de los ítems que consulta, ¿no? Entonces, por ejemplo, como es autoadministrado, uno lo puede dárselo en el pasillo al cuidador o quien está presente o a la misma persona, como para que lo complete, como para disminuir la carga de tiempo que nos significa por ahí hacer todo esto en una consulta. Entonces, por ejemplo, le pregunta, ¿la enfermedad me ha hecho cambiar el tipo o cantidad de alimentos? ¿Es sí o no? Es muy simple de responder. Y eso da un cierto puntaje. Otra de las preguntas, ¿tomo menos de 2 comidas al día? ¿Tomo más de 3 vasos de cerveza o vino al día? Fíjense que usted está evaluando todos los riesgos que tiene. ¿Está? Es muy simple, son 10 preguntas y es, si el puntaje, como cada uno da 2 puntos, si es menor de 10, se hace la reevaluación en 6 meses. ¿Está? Entonces, ya eso les da a ustedes un tiempo a pedir los otros estudios, o sea, les ubica al paciente en un estado de no riesgo inmediato de realizar intervención nutricional. ¿Ah? Si el parámetro está entre 3 y 6, sugerimos modificaciones de hábitos, y si es mayor de 6, ya tenemos que hacer toda una evaluación de la batería para ir a buscar, hacer diagnóstico de nutrición o de obesidad, hacer el diagnóstico no solo clínico, sino hacer todas las baterías y hacer la intervención. ¿Ah? Entonces es algo muy simple que cuando entra a la consulta ya puede, o se la dan para la consulta siguiente, y cuando viene ustedes ya tienen parámetros más simples de algún aporte, ya les trae el paciente resuelto. Después con el tema de la albúmina y después con el Mini Nutritional Assessment tiene esto, se realiza en 2 etapas, ¿tá? Ustedes se lo van a llevar. Se realiza en 2 etapas. En una primera etapa se le hace una serie de preguntas, si ha perdido recientemente de peso, si tiene movilidad, si por ejemplo en la movilidad dice va de la cama al sillón, si tiene autonomía en el interior o sale del domicilio, o sea, les da la idea de funcionalidad. Y como yo les decía, hay factores de corrección de acuerdo a la actividad, bueno, esto ya les está aportando algo. También se le va haciendo todas estas preguntas y va dando un cierto puntaje. Con respecto al índice de masa corporal, algo que les quería decir, es que yo les había dicho, en el caso del anciano, por ahí los parámetros de índice de masa corporal no son válidos por el tema de la distribución de la grasa que tienen, entonces es como que complica un poco desde ahí. Pero actualmente, y acá se utiliza, el servicio de nutrición lo utiliza, que son otras fórmulas, así como, no sé si ustedes tienen presente el índice de masa corporal de los adultos, ¿tá? Menos de 19 hasta 24, ¿tá? Hasta 24 como normal, de 24 a 30 de sobrepeso y por encima. En el caso de los viejos, esos parámetros no sirven porque se ha visto que teniendo el parámetro de 19 a 24, para el caso de la persona mayor de 65 años,
y aún hay fórmulas que aún en los 55 años, a partir de los 55 años, los está ubicando dentro del bajo peso. ¿Está? Entonces, actualmente se están usando, o sea, se toma en cuenta el índice de masa corporal, pero si es mayor de 55 años, que sea desde esos 24, de 23 a 24 hasta 27 como normal. ¿Ya? Entonces, si hay una persona mayor de 55 años que tiene un índice de masa corporal de 26, que hasta ahora era signo de sobrepeso y de intervención, en el caso de las personas mayores se está tomando como normal. Porque si lo bajamos a menos de 24, estamos por ahí teniendo una persona que está con un peso bajo. ¿Ah? Entonces es como que el normal se estira y se avanza más sobre lo que es del sobrepeso del adulto. El viejo por encima de los 27, 28 entraría en sobrepeso hasta los 30. Se nivela a partir del índice de masa corporal de 30, si es mayor, son obesos. ¿Tá? O sea, nos amplía y nos corre la normalidad. Nos achica el sobrepeso, pero el diagnóstico de obesidad está presente a partir de los 30 sin modificar. ¿Tá? Entonces, esto nos cambia un poco el concepto que tenemos de cuánto le exigimos a la persona mayor que baje de peso, porque está fuera de su índice. ¿Tá? Porque si no lo estamos sometiendo por ahí a tener un descenso que lo va a llevar a disminución del ingreso calórico diario. Y como yo les había explicado, disminuir mucho el ingreso calórico diario o que lo disminuya por propia iniciativa, y más si es con el fin de bajar de peso, podemos ponerlo en una situación de desnutrición. ¿Tá? Come menos, ingresa menos calorías, las proteínas se aprovechan menos, termina teniendo sarcopenia y por ahí aprovecha más los hidratos de carbono, pero tiene una apariencia física de obeso en un paciente desnutrido, sarcopénico. ¿Tá? Es un tipo de obesidad sarcopénica que es frecuente en el anciano. ¿Tá? Entonces, todos estos conceptos sirven para eso, para ir analizando, que van a encontrar que el índice de masa corporal no es válido. No es válido cuando lo ponemos en función del adulto, ¿tá? De la edad media. Pero hay que tener en cuenta que esta fórmula que yo les doy es una de las que se utiliza, es una de las que se está proponiendo. Pero tenemos que tener presente eso, que no podemos usar los mismos parámetros en los viejos que en los jóvenes. ¿tá? Ni decir, está obeso, ya tiene que bajar, vamos a bajar esto, porque en presencia de un adulto mayor podemos generar muchísimas otras complicaciones. ¿tá? El hacerlo desnutrido o hacerlo sarcopénico o que aproveche menos las proteínas, acuérdense que todo el sistema inmunológico funciona, todo el resto de la funcionalidad. La sarcopenia lo va a llevar a la inmovilidad. La inmovilidad lo va a llevar a que la ingesta no aproveche todo el ingreso que está teniendo, entre ellos el de la proteína. ¿tá? Entonces, hacemos un trastorno metabólico importante si nos basamos en parámetros, es decir, a bajo peso, alto peso, en forma tan simple como una tabla de índice de masa corporal. ¿tá? Por eso el hacer toda esta valoración es importante. Bueno, con respecto a esto que les decía, ustedes ven, estas escalas tienen una etapa inicial que hace todas estas preguntas y después la final, ¿no? Que ya si esto sale anormal pasa inmediatamente a esta otra para ya diagnosticar tipo de nutrición. ¿Estamos? Estamos en tiempo, ¿no? Gracias. Muchas gracias.